Señores, si ustedes vienen al Louvre, no pueden perderse esta obra. Según el cristianismo, esto era paganismo. Gente, hay esculturas bellas. Hay esculturas que trascienden el tiempo, la muerte y la vida. Hoy vamos a ver la escultura más poderosa y más imponente de la historia de la humanidad. Hoy vamos a caminar hacia una de las obras más poderosas jamás creadas por el ser humano. Esta escultura sin cabeza se convirtió en uno de los símbolos más poderosos del arte mundial. Muchos vienen al Louvre solo para verla a ella. Y no es la Gioconda, no es la Mona Lisa. Hace más de 2000 años esta figura representó la victoria absoluta. Delante de mí se encuentra una de las escultura más impresionante de toda la historia del arte. Ella es la diosa del Louvre, el símbolo del arte helenístico planetario. Millones de personas vienen al Louvre solo para verla a ella, porque no es solamente una estatua, es el símbolo de la victoria, del poder y de la grandeza artística de la civilización griega. Hoy vamos a descubrir su historia, sus misterios y por qué sigue impresionando al mundo entero. Damas y caballeros, ella es la Victoria de Samotracia, la diosa de la victoria, la diosa que fue venerada en el Imperio griego por el Imperio romano. Millones de personas vienen al Museo del Louvre a verla a ella. Esta escultura no tiene precio. La Victoria de Samotracia es simple y llanamente la obra culmen del arte helenístico. La escultura fue creada aproximadamente entre el 190 y el 180 a.C. durante el periodo helenístico griego. Se descubrió en la isla de Samotracia, en el mar Egeo, dentro del santuario de los grandes dioses. Aunque perdió la cabeza y los brazos, todavía transmite fuerza, victoria y movimiento. En la religión griega, Nike simboliza la victoria militar, el triunfo en competencias atléticas, el éxito y la gloria. Esta diosa era representada como una mujer alada que descendía del cielo para coronar a los vencedores con una corona o con una palma. Aquí vemos a la diosa Nike, o a la diosa Victoria, como la llamaban los romanos, descendiendo en sinónimo de victoria, en sinónimo de haber ganado. La vemos en la proa de un barco. ¿Por qué es tan famosa? La obra es considerada una de las esculturas más impresionantes de la historia del arte por varias razones. El movimiento dramático de las alas y del vestido, la sensación de viento y energía, la composición sobre la proa, que es el barco, y la expresión de triunfo y majestuosidad. Muchos historiadores creen que fue creada para conmemorar una victoria naval griega. En el arte griego antiguo, la diosa Nike aparece muchas veces en las manos de otros dioses, especialmente de Atenas y Zeus. Eso tenía un significado simbólico muy importante. Cuando un dios sostenía a esta diosa, a la diosa Nike, o a la diosa Victoria de Samotracia, ya sea Atenea, ya sea Zeus, eso significaba
que la victoria ya estaba ganada, no por la diosa, sino por el dios quien la tenía en las manos, porque ella se encargaba Nike de fungir como una diosa menor para dar la victoria de la parte de ese dios mayor. Ella era una diosa menor en ese sentido. ¿Por qué Nike era pequeña en esas representaciones? Porque no era una diosa principal de la escena, era un atributo simbólico como la corona, el rayo de Zeus o el búho de Atenea. Ahora, la diferencia entre la Nike, que era portada por los dioses, y la diosa de Samotracia, es que ya la vemos aquí como una diosa principal, como una diosa imperial, como una diosa que todo lo domina, que todo lo controla. Esa es la diferencia entre la Nike, pequeñita, y la victoria de Samotracia que estamos viendo aquí. La interpretación espiritual e histórica en el mundo griego, la victoria no era vista solo como el resultado de fuerza humana, sino como un favor de los dioses. Por eso Nike acompañaba batallas, Juegos Olímpicos, triunfos políticos y celebraciones religiosas. Ella estaba en todos los elementos importantes de la época griega y del Imperio Romano. Estaba en las batallas, estaba en los Juegos Olímpicos, en los triunfos políticos y celebraciones religiosas. La idea de victoria alada influyó después en el arte romano y más tarde incluso en el arte cristiano, donde ciertos ángeles comenzaron a representarse con posturas inspiradas en Nike. En el Imperio Romano, la diosa griega Nike fue adoptada con el nombre de Victoria. Para los romanos, Victoria era una de las divinidades más importantes del poder imperial y militar. Había templos dedicados a Victoria en Roma. Su imagen aparecía en monedas imperiales, arcos triunfales, esculturas, estandartes militares y edificios públicos. Uno de los símbolos más famosos fue el altar de la victoria en el Senado romano. Los senadores iban a encender incienso a su altar, a su templo en Roma. Pero ¿qué sucede? Que ya en aquella época el cristianismo había emergido y como ustedes sabrán, ya en esa época los cristianos se oponían a todo lo que tenía que ver con mitología griega, a los dioses griegos, y por lo tanto su culto desapareció, al igual que su templo, y todo fue arrasado en Roma, porque según el cristianismo esto era paganismo. Acuérdense que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro residieron y vivieron en Roma y predicaron allí el evangelio. Además de eso, el apóstol Pablo escribe muchas cartas en Roma, le escribe a los romanos. Vemos muchas esculturas con ángeles, con alas. La victoria de Samotracia influyó en todo eso. Señores, miren el drapeo de sus ropas, miren cómo se ve imponente. El viento no puede tocarla. Ella está segura de sí misma. Ella representa la autoridad según el panteón griego. Señores, si ustedes vienen al Louvre, no pueden perderse esta obra. No hay manera de perderse esta obra. Es preciosa.